noches, animales sueltos, bienvenidos, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Estoy medio perdido, hoy es martes, ¿no? Martes. Bueno, Enrique de Rosa, un lujo tenerlo sentado en la mesa, a nuestro psiquiatra de cabecera. Vamos a empezar a pedirle que un descuentito a Enrique. Y el resto, compañeros, Rosendo, Maxi, Romy, Fernando Carnota, Javier Calvo, el inventor del laboratorio del PRO. La definición del laboratorio del PRO es entre otros, de Javi. Y Mariano Cuño Libarona. Quiero mostrarles lo que está pasando en Ezeiza en este momento. Esta es una imagen que tenemos en exclusiva de Animales Sueltos. Puesto fijo número 1, dice, entra y hacelo general. Que entre directamente la cámara. Vamos a meternos allí. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede contar? ¿Me pueden ayudar? Romy, sí, Fer. Volvió finalmente Samid al país. Pero para vender esto, dámelo como para vender. Por esa puerta, ¿quién va a salir? ¿Qué es esto? ¿Es Ezeiza? Va a salir Samid, acompañado por la gente de la Policía Federal. Lo van a llevar a un destacamento de la Policía Federal, probablemente al Departamento Central de Policía, para asegurarse que mañana a las 10 de la mañana esté en el juicio oral y público por el cual él se había pero dado para la fuga. ¿Esta puerta conecta con qué? ¿Con pista? O sea, ¿esto dónde es? Esta es la salida de Ezeiza, de donde lo tienen que sacar. O sea, esto directamente de ahí sale con los patrulleros y se lo llevan al Departamento Central de Policía. Esto es de Policía de Seguridad Aeroportuaria. La información que yo tengo efectivamente es que sale por pista, lo lleva a la PCA. Lo llevan al Alcairía, en la avenida Belgrano 1600, allí efectivamente, en el Departamento de Policías, pero va a la división de drogas. Mañana 8:30 sale de drogas, donde va a pasar la noche, y se lo llevan a Comodoro Pi. Sí, y el tiempo que esté en Comodoro Pi dependerá de cuánto termine el juicio, digamos. Podría haber evitado todo esto, Samid, eso es lo que no se entiende, ¿no? Todo esto que estamos viendo es algo que él podría haber evitado absolutamente. Se sentaba, iba el día donde leían el veredicto. Y después se quedaba tranquilo, porque hasta que apelaba a casación, la edad que tiene, lo mandaban a la casa. No se entiende qué fue esta fuga. Bueno, dijo que se fue porque estaba estresado. No, pero en tribunales no lo entienden. Y el abogado dice que no está en sus cabales, que de otra manera no se podía entender que se fuera justamente por esto, que es una locura que se fuera. Bueno, muchos hacen el paralelismo con López, ¿no? Dicen que algo le deben haber dicho a Samid para que tomen una determinación semejante, sabiendo que en un tribunal se sienta, se vuelve a la casa. No había posibilidades de que Samid estuviese detenido. El fiscal no había pedido la detención. ¿Qué hizo estos días en Belice antes de caer detenido? Notas en los medios. Notas en los medios. No, ¿Hay algún componente psiquiátrico en esto? O sea, a ver, ¿hay pericias? O sea, me hablabas... Mira, lo primero que yo pensé es, antes de estar en juicio, normalmente lo que se pide es la capacidad de estar en juicio de una persona. Depende de la pena, en este caso no. ¿En este caso no? Tiene que superar los 15. Y si el sujeto, por ejemplo, una está delirando y demás. Si está delirando, sin imputable no hay juicio. No estaba delirando ni incapaz, porque si no, los jueces lo habrían advertido durante el juicio. Y ahí se suspenden. Yo creo que no. Es decir, si una persona es inimputable y los jueces lo advierten, con relación a esa persona se lo separa del juicio. No se puede hacer el juicio, se sigue con los otros. Acá los jueces han advertido que no estaba en esa situación. Por eso pensar que ahora van a decir, ahora está mal, no lo veo. Llegaron al final del juicio. Lo que hay que entender es que Samid se va el día que terminaba el juicio, que iban a dar el veredicto, que iban a decir si era culpable o si era inocente. Yo creo que ahí imaginó ese que día se raja. Bueno, él había le pedido la detención. ¿A vos alguna vez la pudo haber dispuesto al tribunal? ¿Alguna vez un cliente tuyo te hizo esto? No. ¿Hizo esto? No, jamás. ¿Nunca tuviste un prófugo de esta manera? No. Aparte, máxime que no te informe, máxime algo tan absurdo, máxime que no notas en los diarios. Es decir, es inconcebible. Salió por teléfono, al aire. Por teléfono, al aire, mintiendo. Romina tenía como dato cómo lo engancharon. ¿Cómo lo engancharon? No, pues es increíble también la historia, no todo es de una torpeza. Samid se va, muchos preguntan por qué a Belice. Bueno, porque no tenía tratado de extradición, era una de las posibilidades. Ahora, ¿cómo llega hasta ahí? El Ministerio de Seguridad lo busca, rápidamente lo encontraron. Y uno pregunta al Ministerio, ¿cómo puede ser que lo encontraron tan rápido? Porque no es un lugar donde vos, no sé si hay una operación avanzada de la policía, de Interpol. Belice, escuchá, porque todo el mundo cree que lo sacaron por el teléfono, pero lo sacaron por un error de Samid. Tenemos el propio Samid, y esto para que lo interprete el doctor, ¿tenemos la placa? ¿Está la placa? A ver si se llega a ver. Cuando Samid
sale de Paraguay, que es donde lo pudieron ubicar, en un vuelo destino a Belice, mirá donde él mismo, escribe sin ocupación, Samid, bueno, el documento todo, con destino, se dirige a Belice. Pero lo que pasa es que ¿cómo hace a salir? Él no podía poner Londres. Panamá. No importa, Panamá. Pone directamente el destino final. Él iba de Paraguay, fue a Panamá. Y de Panamá a Belice. El destino final era Belice. Él iba hasta ahí hizo transbordo. Hay una foto que está en el aeropuerto de Panamá. Leen que el propio Samid pone dónde va. ¿Y en Panamá qué hubiera puesto después? ¿En Panamá qué hubiera puesto después? ¿Después de qué? Y cuando le pongan ¿y dónde va? En Panamá está frito. Porque ahí está frito, porque el avión va a Belice. Está bien, pero ya lo puso en Paraguay. No era tan está bien, pero yo lo que digo, no sé si él podría haber evitado poner Belice, excepto que hubiese mentido. Esa pregunta, no sé si podía. Él hizo transbordo. Sí, claro. En Panamá, él podría haber puesto Panamá. ¿Y en Panamá qué ponía? Y después veía, por lo menos hacía más difícil. Bueno, pero le seguían las huellas, digo, fue a Panamá, y en Panamá ¿qué puso? Belice. 2 minutos después lo encontramos. Hacía más difícil que lo ubiquen. Necesito saber algo, entender algo. ¿Cómo es el tema de los... por ahí también me ayudas, Rosendo, pero vos sos penalista acá. ¿Cómo es, primero, si alguien se quiere... los que se fugan de Argentina, la casuística, ¿qué te dice? ¿Por qué todo es vía Paraguay? ¿Por qué se escapan por Paraguay? Por los controles fronterizos. La frontera porosa, claro. Es más fácil salir a Paraguay que a Chile. Hay más control en la frontera con Uruguay. No te olvides que la salida es ilegal de la Argentina. Salió en forma ilegal de Argentina. ¿Cómo te vas a Paraguay? Suponte te vas a Paso de la Patria, cruzás el río en la ancha, que hay muchas veces uno va a pescar. Escúchame, Mariano, seguime con lo que te quiero preguntar. Cruzás el río o donde quieras y pasás a Paraguay. Llegás a Paraguay. En Paraguay te tomás vas en auto, te vas al aeropuerto. Llegás a Paraguay al aeropuerto y le decís al de Migración de Paraguay o sacás un pasaje para irte a Panamá. Listo. Pero el de Paraguay, cuando me vende el pasaje, cuando hago el control migratorio en Paraguay, ¿no le salta al de Paraguay que yo no hice migraciones para entrar? El tipo me mira acá y me dice, ¿pero cuándo entró usted? Yo estoy sacando un pasaje de Paraguay a Panamá. Si no hice migraciones para entrada, ¿cómo no le salta en la computadora al de Paraguay? Yo supongo que los controles son más permeables en Paraguay que en otros ámbitos. En Chile, por ejemplo, son muy estrictos las fuerzas de seguridad. En Uruguay también son muy estrictos. Entonces me suena que en Paraguay no. Entonces vos decís, ¿por qué Paraguay? Porque es más fácil. Ahora, Ale, también es cierto que cuando Samid se va todavía no estaba prófugo. La justicia todavía no había dictado el pedido de detención. O sea, que él se va y entra a Belice. Él no miente. Cuando él entra a Belice, él dice, vengo por turismo. Lo que pasa es que hay un tema. Él sale ilegal de Argentina, pero hace migraciones cuando entra a Paraguay. ¿Sí? Entonces tiene ingreso legal a Paraguay. Pero si vos salís ilegal, ¿cómo haces migraciones? Bueno, ¿en qué lugar? En migraciones, digamos, en la frontera vos tenés trámites en el lado argentino y trámites en el lado paraguayo. Se supone que salió en forma ilegal en el lado argentino, en el lado paraguayo hizo migraciones como si hubiera salido en forma legal del lado argentino, supongo. Y no lo está buscando, y recordemos que no lo está buscando nadie, no es que había alguna alerta roja. A él lo pusieron en la alerta roja de Interpol. Pero después. Pero ya él estaba en Belice cuando se lo pusieron. No te olvides que país limítrofe podés salir con el DNI además también, ¿no? Y podés entrar con el DNI. Nada más. ¿A dónde? ¿Cómo? País limítrofe, vos te manejás con el DNI Mercosur. Dentro de Mercosur. Claro. ¿Cómo es el tema de los tratados de extradiciones? Por lo menos en el mundo, ¿cómo es? ¿Te extraditan la mayoría de los países o no? No, depende. Hay países que tienen muchos tratados de extradición, otros que tienen... Te cuento cómo sale, esto es más derecho penal. Argentina tiene tratados bilaterales con muchísimos países y un tratado macro, que es el Tratado de Montevideo, que es con todos los países de Latinoamérica. Pero antes, te dirías hasta los años 80, para que haya una extradición necesitabas el tratado. Hoy rigen los principios generales del derecho internacional y la reciprocidad, por lo cual países con los cuales Argentina no tiene tratado, que son, por ejemplo, República Dominicana, Israel y Portugal,
son países que a partir de la reciprocidad, que es un principio internacional, te lo extraditan igual. Con Belice tal vez no exista tratado, no lo sé, pero lo expulsan porque entró ilegalmente. Hacémelo más fácil, Mariano, porque me aplicás una terminología que es muy de abogado y no la entendemos. Explícamelo fácil. No entiendo. ¿Hay tratado o no hay tratado? Hay países que lo tienen y otros que no. Belice, no hay tratado, pero si no tenía extradición. No, Belice, ¿sabes por qué lo expulsa? Porque dicen que mintió cuando él entra, da una dirección y cuando lo van a buscar esa dirección es falsa. Tenían mucha voluntad para colaborar, por supuesto, con el gobierno argentino, porque se la podrían haber hecho más difícil. Es decir, al margen de todo pedido del juzgado de que lo detengan en Interpol y demás, y como ingresó mal a Belice y mintió, Belice la hace muy fácil, te expulso del país. Rosendo, yo recuerdo el año pasado, hace un par de años, perdón, Fer. No, me están escribiendo de Paraguay, me están explicando algo. Cuando se había fugado Bursaco, nosotros lo tratábamos en el show del fútbol y estábamos siguiendo el tema. Bursaco estaba desayunando, estoy hablando de Alejandro Bursaco, estaba desayunando en Suiza, en el hotel. Siempre se dijo que Bursaco era un gran jugador de póker, que mantenía la calma incluso en las reuniones, en las reuniones de... bueno, vos esa causa estabas ahí, o creo que no me acuerdo. Vos la conozco. Bueno, está perfecto lo que estás diciendo. Estaba a la mañana, estaba desayunando en el hotel. Estaba desayunando solo en el hotel y llegan los del FBI. Con las órdenes de detención. Con las órdenes de detención. Porque tuvieron un montón, ¿no? Estuvieron inteligentes porque sabían que todos iban a estar en ese hotel. Claro. Pero detuvieron a varios, no era solo llegan los del FBI, se bajan y Bursaco estaba tomando café y los ve, que se bajan del auto de los del FBI. Dijo, sonamos, me vienen a buscar a mí. Entonces él siguió tomando café, entran los del FBI, empiezan a desplegarse por el hotel, veía que entraban y él seguía tomando café, y seguía leyendo el diario, tranquilo, tomaba café, como si nada pasara. En un momento los del FBI pasan con las esposas para empezar a detener a todos los que iban a detener, que estaban en las habitaciones. Si Bursaco hubiera desayunado tarde, lo detenían ahí. Cuando ve que no quedó ninguno del FBI, se levantó, agarró el diario, caminó hacia la calle, agarró el auto y se fue, con lo que tenía puesto. Y atraviesa la frontera a Italia, pero la atraviesa por un control fronterizo, no sé ahí cómo es en la Unión Europea, si vos tenés controles, si pasás de Suiza a Italia, si tenés un control, te piden documentos o no. Suiza sí, porque no está en la Unión Europea, pero si pasás de Francia a Italia, no. Italia por ahí no, No, pero entre Italia y Francia. Pero él pasó en auto, en ese caso se fue a Italia, y después se quedó en una casa en Italia, porque empezaron a elucubrar todos que se había venido a la Argentina. No podía llegar. Por África. Pará. Dijeron que se había ido de Italia a África. De África había volado a Uruguay y en Uruguay había entrado por agua, en barco, a la Argentina. Se empezaron a decir cualquier tipo de fruta. Y llegar a la Argentina, porque se había analizado que la conducta que le imputaban desde Estados Unidos en la Argentina... Que no lo extraditaban más, sino. No lo extraditaban. Lo que pasó con Hinkins. Claro, él necesitaba llegar a la Argentina. Pero no podía llegar, porque en el medio lo podían detener. Si iba a África, podía quedar preso. ¿Qué me decís? No, que me escribe el colega, nos están viendo en Paraguay, ¿no? Obviamente. Sí, mucho, le mandamos un gran abrazo a toda la gente de Paraguay. Me escribe el colega José María Quevedo y me dice, se lo leo textual porque estoy en información, ¿no? Dice, no podés salir de Paraguay si entraste ilegal. Sobre los controles migratorios en la frontera Paraguay-Argentina depende más de la voluntad del que transita de que el que controla. Samit se registró evidentemente porque necesitaba estar legal en Paraguay para poder salir. Para salir te piden el ingreso, que es un papel con un sello que dice válido 90 días. Eso es lo que te quería decir. Y él me pone una foto de un papel, ¿cómo son los papeles esos? Se jugó a que Belice no lo extraditara. No, eso sí, pero ¿cómo salió a Paraguay? Entonces él tenía el papel. Entró legal y salió legal. Necesitaba estar legal para poder salir legal. Por eso entró legal. Pero seguimos sin entender cómo llegó. Pero déjame que te siga diciendo. Sí. Dice, no te piden nada, son trámites independientes. Cuando haces migraciones en Paraguay, no te piden migraciones de Argentina. Si se quería quedar en Paraguay, no necesitaba hacer trámite de ingreso al país. Se quedaba ilegal en una estancia en el Chaco paraguayo y chau. Claro, entraba a Paraguay y si no quería volver a salir, se quedaba ilegal ahí adentro. Pero evidentemente tenía la idea de salir, por eso tuvo que entrar legal y poner Belice para poder salir también. Ahora,
Ahí te voy a aprovechar a vos, Enrique, y pasamos a tantos temas que tenemos en esta noche. Es un programa donde no hay mano a mano, entonces tenemos una mesa para charlar y tenemos en un rato una segunda etapa del programa más política, con un invitado también nuevo. Siempre hablamos de la psicología del escapado, del prófugo. El tipo, ¿quién era? El ruso Lorman, era algo así, que estuvo tanto tiempo fugado, creo que vivía en Portugal y no lo había. El hombre, hay muchos casos, vos viste muchos casos de alguien que pueda romper con su pasado, decir, bueno, vine a iniciar una nueva vida, no voy a ver más a mis hijos, no voy a ver más a mis padres, a mis seres queridos, pero prefiero eso antes que terminar 30 años en una cárcel. Y me voy a los montes Urales a vivir y no me descubre nadie. O me voy a Taiwán o me voy al medio de me voy a Laos a sembrar arroz. A ver, el caso que se escribió muchísimo fue el famoso caso del robo del tren en Londres, de que Riggs vivió en Río de Janeiro durante años y no había extradición. Y no había extradición y por eso se había ido a Río. Aparte de que le gustaba, digamos, y la pasó bien y creo que se volvió a casar y volvió a tener una familia y tenía... Los casos de ese tipo son enormes y digamos, eso es la época histórica, pero la criminología clásica, cuando uno lee normalmente el sujeto, por eso me queda pensando esto de pensar en no pensar que le pasa la fractura que le pasa psíquica a un individuo que obviamente uno supone que todo el tiempo es racional, ¿no? Y obviamente la partida, aunque el sujeto haya hecho lo que haya hecho, también implica una ruptura psíquica necesaria, buscada también, ¿no? Entonces, en esa ruptura psíquica deja de lado cantidad de cosas. Esa cantidad de cosas a veces lo ayuda a rearmar una nueva vida. Y es así, en los casos célebres normalmente vuelven a armar una nueva vida en un lugar, una nueva personalidad. Que es el caso más típico y el de los nazis que venían para acá, o la cantidad de justamente nazis que había en el mundo que volvieron a una vida. Pripke en Bariloche, que de hecho tenía hasta una escuela y nadie sabía lo de las fosas argentinas en Roma. Y eso tiene alguna lógica. El sujeto logra una nueva estabilidad psíquica en la medida que vuelva a construir un personaje hasta para él mismo, ¿no? Bueno, lo que dicen perdóname, que en general los investigadores, y esto Marian lo sabe, que los peces más gordos, digamos, los tipos que manejan mayor cantidad de dinero, finanzas, son más difíciles de que puedan permanecer mucho tiempo prófugos que por ahí, digamos, alguno que se va y deja todo. ¿Por qué? Porque hacen sobre todo por los movimientos bancarios. Sí, por los movimientos bancarios. Siguen por eso. Porque los siguen por los movimientos bancarios. Vos pensás que se mantienen prófugos, pueden no ver a la familia, pero siguen tratando de mover la plata de alguna manera. Cuentas, y es la forma en la que terminan cayendo. Lo que pasa es que lo que dice Enrique, lo de generar una nueva identidad, incluye una nueva economía personal. Claro, a eso me refería. Es carísimo. A eso, ¿no? El prófugo es carísimo. Es carísimo. Es caro estar prófugo. Carísimo. Yo he charlado con algunas personas que me contaban que tenían que conservar su economía anterior al solventarla y su propia vida, y con muchísimos gastos. Y hay muchas cosas alrededor. Pero ojo, Samit, ¿sabes qué es lo interesante que comentaban hoy en tribunales? Que la prescripción era el 8, es decir, ayer. Entonces, el comentario era qué van a hacer los jueces, porque la prescripción es una matemáticas, para tratar de que no esté prescripta. El fiscal dice que no. Yo te digo el comentario de tribunales. Sí, yo le pregunté. ¿No se suspendió por nada? No. Escúchame, ¿y qué tiene, 71, Samit? No sé, pero... Tiene 71. Pero no es automática. Ahí te pregunto, si vos tenés más de... ¿Cuál es la edad en la que podés cumplir en tu casa? La ley te dice 70 años. El criterio mayoritario es 70 años solo, no. 70 años y que estar con una debilitación, pero enfermedad ¿hay presos de 75? Sí. Hay presos de 75 cuando dicen está perfecto el hombre. Hay otros que dicen no, a los 70 es matemático. Ese es el criterio menor. Los de lesa sobre todo. Sí, lesa es otro código penal. Sí. Pero la realidad es que... El código penal, el ordinario. ¿Se le llama? ¿Cómo se le llama? Código penal. No, hay delitos que son especiales en nuestro Bueno, dale, un tipo que mató con 58 años. Un criterio y tiene 73 dice, 70 años y un día te fuiste a tu casa. Interesa nada más que 70. Otros te dicen, no, es 70 más que tengas una enfermedad terminal. ¿Pero cuál es el criterio que es válido entonces? Tenés una parte de la biblioteca y quién te toque. La sala 1, por ejemplo, de la Cámara Federal. Así es. La sala 1, el doctor Bruglia te dice 70 años. La sala 2, Irursum. Pero eso es federal. Te estoy dando un ejemplo de cómo hay criterios distintos. Casación, sala cuarta, no, 70 y tenés que estar en un estado de debilitamiento. El nuevo código mantiene el mismo criterio. ¿Mantiene el mismo?
digamos, Sí, porque no, con lo tenía cual que sigue la buscar- discrecionalidad, digamos. Sigue la discrecionalidad. Pero y la buscaba, discusión. Boriqui siempre dice que está buscando, digamos, medidas para morigerar la pena en el sentido Muchísimas. de descomprimir las ¿Sabés cárceles, qué la hacen? pulsera, claro. Salidas transitorias, Claro. etcétera. Y escúchame, y el tema de la cantidad de, o sea, de 70 años vos podés ir como no ir preso con Exacto. 71. Y la cantidad de pena, viste, en Estados Unidos te suman y al Chapo Guzmán le terminan dando Nosotros tenemos 4.400 años. Acá, ¿cuánto es lo máximo Hoy que... se discute, pero en general se acepta todo. Todo en derecho Está está bien, Mariano, discutido. pero déjame terminar la pregunta. Sí. Déjame terminar la pregunta. Hoy en Argentina, ¿cuánto es lo máximo que podés estar preso? ¿Cuál es el récord de una persona presa en Argentina? La pena máxima que te toma el criterio mayoritario es 35 años. Anda despacito, 35 años. Sí. O sea que hay presos en Argentina de 35 años presos. Más también. Y después te toman, hay ciertos delitos que te dan reclusión o prisión perpetua. ¿Pero existe en Argentina caer preso 70 años? No, salvo que te hagan una regla de composición, no es como Estados Unidos 400 años, 300 En Estados y Unidos te dan años, 400 ¿viste? años. Sí. Pero Robledo Puch, ¿cuánto hace que está? Sí, Pero porque no Puch quiere es otro salir. derecho penal. Bueno, también. por eso. No quiere salir. Es otro Robledo derecho Puch. penal. Robledo Puch tendría Pero vos matemáticamente no puedes que venir a decir respetar la otro ley. derecho penal. Sí. Danos una explicación, Mariano, Te lo sos profesor explico muy fácil. universitario. Y bueno, yo lo estoy tratando no de entiendo, hacer. Rosendo. Es que Rosendo hablamos de es que- derecho internacional o hablamos de política internacional. A Rosendo ver. te lo explica. Javi habla de política, de Yo cuestiones estoy del día a tratando día. que Maxi. vos y doña Rosa me entiendan. A Robledo Puch no lo van a tratar igual que a cualquier otro desconocido. Siempre, igual lo mismo pasó con Pucho o con otros. Lo mismo pasa con los delitos de lesa humanidad que con otros. Tenés otros análisis por parte de los jueces, otros estándares probatorios, otras valoraciones. Vos estás poniendo ejemplos extremados. Robledo Puch ya pasó matemáticamente, tendría que estar en libertad. ¿Qué pasa? Siempre le encuentran una vuelta. No, psicológicamente le falta. Los jueces miran antes de firmar. Él no quiere les irse. cuesta. Hace más de 40 les años está cuesta. preso. Sí, pero él no quiere irse. Hace más de 40. No, y hay yo no y sé hay- si no quiere Una vez, irse. la primera vez que le Metete, tocaba Javi, irse, Hubo una la primera una vez que vez le no tocaba quiso. irse, no quiso irse y después empezó a pedirse y no lo dejaron Y ir. ahí va una pregunta para vos. Vos sos psiquiatra forense, sos Pero perito. de hecho tuve la causa de Robledo Puch. Ah. A eso voy. Es fácil, a ver, ¿qué es ser inimputable? Y va una segunda pregunta. ¿Es fácil engañarlos a ustedes y hacerse el loco y pasar a un instituto psiquiátrico? Y también ahí va la pregunta, si la pasás mejor o en los dos lados la pasás mal. Pero ¿cuál es la diferencia entre estar preso, estás preso en un neuropsiquiátrico si no estás con tus facultades en orden? Normal. A ver. Eran tres preguntas, pero digamos, una viene con algo que justamente no quería cortar lo que estaba contando Mariano antes, pero hay una gran confusión. Una persona que padece una patología mental no es inimputable directamente. Por lo cual, y en realidad lo que se le pide capacidad de estar en juicio es si el sujeto está en condiciones de declarar. Supongamos que el sujeto esté afásico, no puede hablar, no está en capacidad de estar en juicio. Entonces, hay muchas variables. Entonces, una persona puede pasar por loco y puede ser de golpe, a veces, hoy con el tema de Google pasa que la gente se informa y cree que a partir de eso cree que sabe. En algún punto es lo que hace divertido la práctica de la psiquiatría forense, porque el sujeto viene diciendo, creyéndose el campeón del mundo, alguna cosa, y es muy obvio, ¿no? Esto tu viejo lo habrá visto 20 veces, pero digamos, los psiquiatras de unos cuantos años terminamos viendo figuritas repetidas. ¿Es fácil? No, pero no es inexistente. De hecho, el famoso libro de ingenieros era La simulación en la lucha por la vida y tenía que ver con la capacidad de simular para escapar una pena. Hay sujetos muy hábiles y sobre todo, lamentablemente, hay examinadores o hay magistrados que, por un lado, por exceso de confianza, que el otro día hablábamos de Ubris, por exceso de confianza creen saberlas todas y no limitan, no evalúan bien el caso. ¿Y dónde vas, ¿Y dónde va? Enrique? Que era la tercera pregunta. Básicamente, ante eso dijiste algo, ¿se la pasa mejor o se la pasa peor? Yo creo que cuando la gente dice, no, lo van a liberar y demás, en realidad creo que la pena, si el punto es el castigo, ir a una estructura psiquiátrica en las cuales en muchos casos no está ni la medicación adecuada, no se la pasa mejor. El gran tema es una garantía, que ahí sí es un tema legal, es la garantía constitucional. Si una persona esté en capacidad de comprender y dirigir, no tiene que ser Claro, penada, pero sino que la tiene que... imagen que uno, por el lo que menos se los libera. de mi generación, tenemos de un instituto psiquiátrico donde Sí. es atrapado sin salida. Y es Con- peor que eso.
Claro, es peor que eso, porque en una de esas tenés un cuadro psiquiátrico real, sumado a todo lo que implica la cárcel. Lo de Robledo Puyo era interesante, porque en un momento él no quería y después volvía a pedir una salida, y no se la daban porque él al terminar el último juicio amenazó que al terminar iba a matar a todos. Y quedó como el serial de la Argentina, ¿no? Entonces por eso se repetía, y de hecho, en realidad la patología incipiente al comienzo terminó siendo real, que era una paranoia. Pero en un instituto neuropsiquiátrico, o sea, ¿es una fusión entre una cárcel y un instituto y el Borda, suponete? No necesariamente van ahí, Ale, porque esto te lo puede decir Mariano. Si es inimputable, quiere decir que justamente no le pueden puede dar la peligrosidad de la gente. Pero ¿dónde a la casa, pero la pregunta, ¿hay cárceles psiquiátricas? Sí, son terribles. En Ezeiza hay unidad. Este es el PRISMA, es el Programa Interdisciplinario de Salud Mental Argentino, que es un programa que hay para una cantidad de presos con patología psiquiátrica. Ahora, luego sí finalmente es el magistrado quien decide, ¿no? ¿Cómo es ese lugar, Enrique? Ediliciamente ha mejorado bastante. El problema en psiquiatría, más que aparte de lo edilicio, que es lo que llama la atención, es la posibilidad de que un sujeto tenga un tratamiento o no. Si la cárcel actúa como tratamiento o actúa como reencausadora o simplemente como castigo. En realidad, lamentablemente, en general actúa más como castigo y se profundiza la patología. ¿Por qué? Porque de golpe no tiene la pastilla A que tiene que y dice, no, pero un guardia cárcel decidido cualquiera decir si se la cambia por la pastilla C porque no hay. Y te encontrás cuando viene en el juicio o la pericia de la persona y te dice, me pasó a mí que me dieron 20 pastillas antes de venir. O sea, le habían dado toda la dosis del día en el camión de traslado. Es decir, esto es lo que declaran ellos, ¿no? Obviamente uno no está en ese momento. Lo que preguntaba, digo, muchas veces si te declaran imputable, no necesariamente te mandan a un instituto. Si no sos peligroso, no. Por eso, te mandan a tu casa. Solamente va a estar en eso. Y lo que yo digo, yo conozco 2 lugares. La unidad 19 y Open Door, institutos psiquiátricos en su momento, terribles. Es lo peor del mundo. Lo peor del mundo, sí. Eran lo peor del mundo. Entonces vos me decís, pero ¿cómo es lo que describímelo? ¿Qué tenés? Te le digo, un lugar sucio, feo, rodeado de gente. Yo me acuerdo de uno que decía, soy de cristal, ojo que me rompo, y te chocaba. Otro que iba totalmente blanco, gente, era expreso de medianoche. La última parte, ¿te acordás expreso de medianoche cuando lo llevan la parte que empiezan a girar en una... Esa parte te daba miedo, y la gente mayor, sin tratamiento, había gente que estaba presa y los tribunales no le dan mayor atención al inimputable, lo internan y tienen que revisarlo cada 6 meses y a veces se olvidan, que estaba presa y hacía años que no lo revisaban. ¿Por qué? Porque sale cuando está bien y no lo revisaban, no tenían medios, es de lo peor que hay, igual que en los institutos menores. Hay varios casos, no me sé por casos que estoy participando, de hecho uno se va a reabrir ahora, en el que me contaba hoy el abogado antes de venir que hace 2 meses que no recibe el tratamiento adecuado. No recibir tratamiento adecuado en psiquiatría no es tener una gastritis, es complicado. Y estos son los casos porque cuando Mariano dice la escena de película, en realidad lo que es una patología que suena interesante, digamos, en lo exótico, pero en realidad es una persona que está con una patología florida, es decir, no tiene una patología controlada. Es como si yo viese una persona, como si viese una persona que está sangrando y digo, mira qué simpático, es un hospital y va sangrando. El síntoma que se exhibe es un síntoma no tratado, no es la norma. Y lo que él está comentando es lo lamentable que son pacientes crónicos, y un crónico que esté en una cárcel, la verdad es lamentable. Cantidad de suicidios, abandonos, nadie va, familia no los va a visitar y la estructura no es buena, es un padecimiento tremendo, nadie le da pelota. Se engancha mucho la gente con esto, ¿eh? Hay infinidad perdón, y si querés saber algo peor, yo vi lo de los locos es tremendo. Ahora, y lo de los menores, eso iba. De menores. Pero Maxi quería decir algo y lo interrumpí y paso ya un poco a la mesa. De todas maneras están hablando de inimputable, me imagino el doctor sabe bien esto, que obviamente un asesino serial es un psicópata, pero no es inimputable, es decir, es una persona que tiene una alteración mental. Quien no comprende la criminalidad del acto no puede dirigir sus acciones, dice el artículo 34. Ese es el gran problema, porque a veces uno tiene en los juzgados. Una de esas, el problema es que hay una confusión de términos. Una es la descripción jurídica, si comprende y dirige sus acciones. Es un concepto bastante viejo porque en realidad no
no exime de toda la cantidad de información que ha habido después. Después se estableció quedó como un cliché decirlo de psicópata, y en realidad los seriales pueden ser cantidad de cuestiones, o sea, pueden ser de un sujeto psicótico, obviamente un trastorno de personalidad tiene, pero no es necesariamente eso lo que ocasiona. Entonces, el hecho en sí mismo, y de hecho hay personas con trastorno de personalidad que son tremendamente exitosas. El gran tema es básicamente un poco lo que vos señalás, lo que vos estás preguntando, es que no hay un buen diagnóstico, no hay un buen tratamiento y no se decide una cosa elemental por cierto miedo a la peligrosidad para él y para la sociedad. Al no decidir eso, evidentemente el sujeto pasa a ser un peligro, que es para lo que la sociedad nos debiera proteger, ¿no? Después vamos Rosendo. Le quiero preguntar, porque digo, yo lo entrevisté a Robledo Puch en Sierra Chica, ¿no? Sí. ¿Vos fuiste a Sierra Chica a entrevistarlo? A Sierra Chica estuvimos 2 horas hablando. Una entrevista que fue muy, muy interesante. Pero él... ¿Dónde lo hiciste eso? ¿En TN? Lo hice en Mitre, en Radio Mitre. Ah, mira qué bueno. Me gustaría conocer esa nota como audio para... Ese audio está en el archivo de Radio Mitre, está completo. Perdón, de hecho pidió una vez tener una entrevista con vos. Eso no me lo contó Rodolfo Palacios, creo. Él busca tener figuras de renombre para tener claro. ¿Rodolfo Puch pidió eso? Sí. Yo no quiero más nada. Entonces ¿no se acuerdan la época que... Déjame que te pregunte esto. Porque yo en esa me presente más nadie. Me acuerdo que... Yo por supuesto le di tu teléfono. Que Rodolfo Puch, por ejemplo, por supuesto ya estaba psiquiátrico. Ahora, él no estaba en el pabellón de psiquiátrico, estaba en un pabellón especial que era el pabellón de homosexuales, que había en ese momento, no sé. Evangelistas. Pabellón de homosexuales era. Sí. En ese momento tenían un pabellón aparte. Él decía que había pedido ir al pabellón de homosexuales porque se la pasaba mejor. Después se supo que estaba en pareja. Después de tanto pasarla mejor decidió, pero sí. Pero bueno, pero digo, había pabellones especiales y era psiquiátrico, pero estaba en otro pabellón. Ahora, dale, perdón. Pero es que los pacientes son derivados según la necesidad y la posibilidad, porque por ejemplo los pabellones de evangelistas son personas que de golpe a veces tienen un grado de peligro para ellos mismos, es un lugar un poco más contenido. Entonces en realidad si el paciente está, a eso iba, si el paciente está, perdón que habla paciente y no condenado, pero si el paciente está controlado farmacológicamente y clínicamente, ya ahí se lo puede conducir de una manera u otra, ¿no? Déjame, toco Romy y Rosendo. No, digo que estamos hablando del tema Samid, esperando que salga de esto es televisión, chicos, esto es maravilloso. Esto es así. Que lo lleven a mañana al juicio y que esté detenido por lo menos hasta que le puedan dar el veredicto. Samid no es ningún inimputable, viene evadiendo hace por lo menos 30 años. No, está claro, pero justo surgió esto para sacarlo. No, pero me parece que digamos que lo que quieren buscar es muy difícil, pues Samid sabía lo que hacía, era una asociación ilícita justamente para evadir, además de las otras causas que tiene vinculadas a la falta de aportes, a la gente que tiene negro. No es que Samid no sabía o cometió un acto que no sabía. Pero ahora lo que mismo, hacía. mira, quiero hablar del régimen penal o por lo menos la imputabilidad a menores. Dame, Rosendo, ¿querés decirme algo? Y paso porque y vos, Javi. Bueno, sí, mira, a mí me parece todo lo que hablamos, la detención de menores, los institutos de detención de menores. La mayoría va por abandono. Va por abandono. Ahora ahí se encuentran con una minoría que son los que han cometido delito. Sabés que más o menos 12% de los que van han cometido delito, pero después de ahí el 80% cae en el delito. No sé si contagio. No, pará, pero esto es la mayor injusticia que vos podés estar comiendo. Metés un chico que ha sido abandonado, el Instituto de Detención de Menores, donde ahí caen junto con los menores que han cometido delito. Ahora, la consecuencia de eso es que después la mayoría comete delito. Lo que te está diciendo es que es una escuela de delincuentes. Está bien, pero ¿qué es lo que sucede? El que va preso a la cárcel tiene determinada edad y ha cometido un delito. El que va al Instituto de Detención de Menores, la mayoría no ha cometido un delito. Ha sido abandonado. Y el juez ha determinado, va a ese lugar. Que no tiene el mismo régimen que aquel que cometió un delito siendo menor. No, tanto imagino que un chico abandonado no viven en la misma situación, ¿o sí? Sí. Viven en la misma situación. Hay un régimen penal juvenil que la ley es muy buena en atender al margen de la imputabilidad. ¿Cómo es lo que dice Rosendo? ¿Cuánto es atacar eso? ¿Cuántos menores? Te crea
un sistema de contención, análisis, médicos. Pero ¿cómo es Mariano un instituto de menores, como dice Rosendo? Pero ¿cómo es? Ahora, los chicos, te voy a dar un ejemplo. Capacidad para 200 chicos, hay 400. Duermen en las ventanas. Uno arriba del otro. Violencia, patotas adentro. Claro. Es decir, lo que está diciendo ¿Y de Rosendo, qué edad van ahí? de ahí tenés de 16 para abajo. Para abajo. Para abajo. No, entre 14 y 16. Ahora, si no somos capaces de arreglar eso. No, para abajo es inimputable. Bueno. ¿Y cuál es la población? Que no es una población de 100.000. Es plata. También, pero plata es el Instituto de hay Educación. fenómenos donde vos Escuché lo que dice decís, Rosendo, son si millones. no tenemos Acá guita para solucionar eso, no son 8 millones. No. ¿Cuántos son? 9.000. Los que están en el Instituto de Detención de Menores son 9.000 chicos. Claro. Ahora, si no somos capaces de arreglar eso... Perdón. ¿Sabes seguí ahí, Rosendo, me encanta. Perdón, Mariano, pará. Me encanta eso. Tenés razón, ese es el punto, digamos. Yo entiendo que hay fenómenos sociales, viste, que no lo pueden manejar. Pero si no tomamos... El 30% de pobre, bueno, es difícil manejarlo. Yo digo, para mí la mayor injusticia es esa, como dijo él. Son chicos de menores de 16 años. Van a un instituto de detención... ¿Me perdonás? ¿Sabés qué superpoblación tiene la provincia de Buenos Aires carcelaria? 20.000 personas. Vos me estás hablando de los chicos. Al preso nadie le da pelota. Al internado nadie le da pelota. Sí, pero escuchame, el menor de 16 años es una situación de desprotección. Javier Calvo. Pero justamente me parece que deberíamos reflexionar y pedirle a la gente que nos está mirando que reflexione un poco, porque pedimos muchas veces que los delincuentes vayan a la cárcel. Claro. Y nunca decimos qué cárcel los recibe. Claro. Y qué cárcel recibe a los delincuentes comunes y qué cárcel recibe a los sectores más vulnerables. Menores, psiquiátricos, huérfanos. Digamos, eso todavía es peor que los centros de detención para gente normal, ¿no? Adultos, mayores de edad, con todas sus capacidades. Habla un poco de lo que es esta sociedad también, de cómo esconde algunos problemas, Javi, los mete perdóname, en un tacho de basura, los tira y después ve qué se hace ahí con eso. No es que los esconde, yo creo que solamente llegamos al momento donde van a ser detenidos y después te olvidás lo que pasa. Mira, hay para mí uno de los mayores especialistas en el tema de seguridad y sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones penitenciarias es Leandro Alperín. Y siempre lo que te dice es que hasta por una cuestión egoísta como sociedad, como las cárceles no son, no van a estar hasta que se mueran, te los vas a volver a encontrar. Lo mejor que te puede pasar es preocuparte por lo que va a pasar en las cárceles, porque ese mismo individuo se va a cruzar con vos, con tu vieja, con mi hermana, conmigo, se va a volver a cruzar, aunque sea preocupémonos no por eso, pero lo que siempre manifiesta la gente que trabaja mucho en el sistema penitenciario es que la sociedad es muy hipócrita en este sentido, es que vayan en cana, una vez que van en cana ya no te importa, si comen, si no comen, si están hacinados, si no están hacinados, hay superpoblación, si no hay, si los chicos tienen, ¿por qué el régimen penal juvenil? Si los chicos tienen una abogado con el que se pueden defender, si no tienen, si tienen un juicio justo. Ahora, digamos la verdad, ¿quién se va a dormir pensando si le importa o no cómo están hoy los presos en las para cárceles? cerrar este tema quería hacer una última, y vamos al dato del el valor que costó Samit para traerlo acá, porque costó una guita. Escúchame, ¿cómo es el tema de los menores entrando en instituto? ¿Cuál es la edad con la que hoy la justicia imputa a un menor? Hoy está entre 14 y 16 años y lo que se discute es, pongámoslo todo en 14, no 16. La reforma dice 15. Perdóname, si un chico hoy de 13 años mata, ¿qué pasa? Es considerado inimputable, si es peligroso, va internado. Claro. Pero es peligroso y no tiene plata. Exacto, y va internado. Es peligroso y no va tiene internado plata. Y después cuando cumple 14 años, ¿qué pasa? ¿O no, 15? A medida que vaya, se lo va revisando por los médicos, se lo va analizando la peligrosidad hasta que pero desaparezca la él mató con 13 años, nada. Es inimputable. Inimputable. Nada, por eso hay tantas bandas entonces que usan a los 14 chicos no. para delinquir. Claro, y por eso es el agravante al mayor. Exacto. Cuando usa un chico. Usa a los chicos para delinquir. O sea, un chico de 13 años mata y es inimputable. Nada, y va a un instituto si es pobre, o si comete algún delito y va a un instituto si es pobre. Si tiene algún tipo de recurso, dudo muchísimo que haya chicos ahí con entra el recursos abandono. de 13 si está años. abandonado, va al instituto. Claro, exacto, ese es el tema. No, yo agregaría, estamos hablando de los menores, 150.000 chicos tienen uno de los dos padres presos. Claro, 150.000 chicos tienen el padre o la madre preso. Y ese es otro tema, ¿no es cierto?, que hay que poner el foco.
¿no es cierto? Porque eso requiere, en mi opinión, una política pública de asistencia. Esto cuantitativamente es mucho más grande que el Instituto de Menores. Por eso yo digo, el Instituto de Menores para mí es prioritario. Ahí tenemos que meter más. Ahora, este es otro tema que también tenemos que atender. Quiero cerrar el tema Samit y ya me empiezo a hablar de distintas cosas que tenemos en esta mesa. Ya estaremos haciendo pasar a nuestro próximo invitado. Un lujo tener a De Rosa siempre, constantemente. ¿Cuál es tu Twitter, Enrique? Muy difícil. @Enrique de Rosa. @Enrique de Rosa, es fácil y concreto. ¿Qué tenés, Fer? Rápido, salió 366.367,80 traer a Samid. O ir a buscarlo, que se ha ido de vacaciones. ¿Pesos? Pesos. ¿Quién lo paga eso? ¿Eso quién lo paga? No, supuestamente ahora Samid. No, el Ministerio de Seguridad le va a pedir a la justicia. ¿Sabés lo que hace la justicia con esto? Le manda todas las facturas al TOF, al Tribunal Oral Federal que lo está juzgando, y si lo consideran culpable, si sale culpable, esto se lo agregan a las costas. O sea, esto le salió... Gasto del juicio. Sí, gasto de vacaciones para Samid, es más de las vacaciones. Se gastaron en pasajes aéreos 280.000 pesos, en viáticos 84.000, cobertura médica 3.200, bueno, total 366.000. Bueno, antes de despedir a Enrique, dos cosas porque tenemos mucho por delante. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la carrera presidencial que ya se lanzó. Vamos a traer a un encuestador, estaremos charlando un ratito con Timerman, aquí nada más. ¿Por qué me hablaste y vamos a hacer la primera bajada de economía? Luego vamos a ir a Dolores, porque hay un detenido, un prefecto importante en la estructura, detenido que es Luffy. En las últimas horas se lo detuvo, lo va a contar Romina. ¿Por qué traes las elecciones de Israel, maestro Fraga? Yo digo, para mí las elecciones hoy están muy globalizadas, ¿no es cierto? Los procesos electorales interactúan y se contagian. Ahora Israel es un país clave estratégicamente en cercano y Medio Oriente, con una política muy particular, pero que tiene una conexión con toda la política global. Yo creo que el gran dato de la política global es la revitalización del nacionalismo. ¿Qué es Netanyahu? Un nacionalista israelí, ¿no es cierto? En este sentido, que va por la reelección y si lo reeligen va a ser el primer ministro israelí que ha estado más tiempo ejerciendo. ¿Tiene serias chances de ser reelecto? Absolutamente. Mirá, dos cosas tienen que ver. ¿Cómo es el sistema político israelí? Es como el inglés, parlamentario. Los parlamentarios eligen el primer ministro. Empezaron las encuestas de boca de urna dándolo primero a Gantz, que es un general, que es el opositor, que es un partido de centro. Netanyahu y la derecha, ¿no es cierto? Después Netanyahu empezó a sacar ventaja. Pero aunque Netanyahu perdiera, va a seguir en el poder. Porque los terceros, cuartos partidos, ahí tiene mucho más. Va a seguir, aunque él quede segundo, en capacidad de armar la coalición de gobierno. Ahora como 60% de ventaja no tenía. ¿Quién? Netanyahu. No, tanto no. No tanto como 70%. Pero aún perdiendo la coalición parlamentaria aún pierda, él tiene mayoría para seguir en el poder. Bueno, vamos a meternos a ver, ya en un minutito lo hago pasar a Timerman y lo despido a Enrique. Maxi, ¿qué es esto? Estamos en el selecto club de la inflación mundial. Tenés unas placas que quiero compartir con toda la audiencia. Hoy se conoció desde Washington porque se inicia la asamblea de primavera del Banco Mundial y del FMI. Están ahí viajando Duhovny y Sanleris a esa cumbre del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Se conoció el informe de las perspectivas económicas mundiales que hace en estos encuentros el Fondo Monetario. Y vos fijate, ¿no? Bueno, la inflación en marzo va a dar 4%, en la primera semana de abril viene 1,5% en la primera semana. Pero veamos el ranking de lo que difundió el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene 189 países que integran el FMI, 189 países. De esos 189 países, esto lo difundió hoy el Fondo Monetario, Argentina está en el puesto 6 de inflación, me dio una patadita, en el puesto 6 de inflación entre los 189 países. Repito, 189 países del Fondo Monetario Internacional. Argentina es el país para este año en las proyecciones del FMI sexto entre 189 países en términos de inflación. ¿Cuánto dice que va a ser la inflación este año el FMI? 30,5%.
que es muy baja, el pronóstico del FMI se ha quedado corto. Las consultoras hablan de 40% de inflación. ¿No sería mejor, Maxi, ser como, viste, yo tenía un amigo petizo que usaba botas texanas con taco alto. Sí. Y se empezó a tener problemas de cadera porque tenía unos tacos altos y caminaba mal. Un día le dijimos, no sé más taco, ya está. No es momento de aceptar el 30,5 y aceptar esto. No usemos más tacos. Si bueno, fíjate. Tenemos hace 50 años tenemos inflación. Estas son las proyecciones del FMI para este año. Apliquemos políticas para vivir con inflación, qué sé yo. Metamos paritaria del 60, hagamos algo, no sé, bueno, Maxi. Mirá, proyecciones del FMI para este año. Venezuela, 10 millones % de inflación. Dale. Hiperinflación. Sí. Segundo lugar, Sudán, 56% de inflación para este año. Zimbabue, 40%. Sudán del Sur, 35%. Irán, 31%. Y Argentina, 30,5%. Si este año la inflación en Argentina no es 30%, sino está más cerca de lo que dicen las consultoras privadas, 40%, Argentina se puede meter por segundo año consecutivo en el top 3 de los países con más inflación en el mundo. De 189 países del FMI, Argentina estaría en el tercero o cuarto lugar. Hay solo 17 países en el mundo, de los 189, 17 que tienen inflación de 2 dígitos, es decir, mayores al 10%. Y hay solo 6 países en el mundo que tienen inflaciones superiores al 30%. Argentina es uno de ellos, junto con estos países, con Irán, con Sudán, con Zimbabue, una placa más? Con Venezuela. El otro dato que dio el FMI hoy es muy interesante, tiene que ver con la proyección de crecimiento para este año. Hay 33 países de Latinoamérica y el Caribe que conforman el FMI. De esos 33 hay solo 4 países que van a caer su economía el año pasado y este año. Entre esos países está Argentina, está Venezuela, está Nicaragua, está Barbados y está Argentina. Es decir, 4 países nada más en toda Latinoamérica, de 33 países que tienen 2 años consecutivos de caída del PBI. Argentina el año pasado 2,5%, este año según el FMI 1,2%. Bueno. El dato que te quería dar de lo que ha pasado hoy, y lo estamos hablando con Rosendo, hoy hubo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que empezaron a ingresar dólares del comercio exterior, dólares de la soja, dólares de la cosecha gruesa, y eso hizo que el dólar bajara 30, 40 centavos y se estabilizara. Empezó a haber una oferta de dólares de la economía real. La mala noticia es que siguen saliendo del país dólares financieros. Hay mucho temor y eso dispara el riesgo país. Es decir, se están liquidando los bonos argentinos. Es decir, los que tienen bonos de la deuda en dólares de Argentina los venden y eso dispara el riesgo país de la Argentina. Hoy se llegó a 814 puntos de riesgo país. Fíjate vos, es el récord en el año de riesgo país. No es el récord de la era Macri, fue a fines del año pasado un poquito más, 820 puntos, pero estamos muy cerca de ese récord. Y lo que quería mostrar acá, vos fíjate que países con riesgo similar, como es el caso de Ucrania y Ecuador, que hasta mediados de febrero tenían, mirá las liñitas más o menos iguales que la Argentina, el mismo riesgo país que la Argentina, hoy Ucrania y Ecuador, países que están en problemas, bajan el riesgo país, la línea va para abajo, y Argentina sube el riesgo país. Es decir, hoy Ucrania y Ecuador tienen menos de 600 puntos de riesgo país, Argentina se fue a más de 800 puntos de riesgo país. Hay mucho miedo de los inversores financieros. En lo que viene. Por eso se están yendo de Argentina respecto a qué puede pasar en el futuro con la deuda. Enlazado a este tema, Enrique, te quiero agradecer, como siempre, tu presencia. Siempre un lujo tenerte. Gracias, Enrique. Gracias. Nos fuimos en otros temas, pudimos hablar de la neurosis de la sociedad, pero hablamos finalmente de cuestiones de la justicia, de imputabilidad y justicia. Bueno, esto que dijo Maxi va enlazado a lo que trae Javier Calvo y lo que habitualmente cada noche, Javier es un estudioso, Javier, así ustedes lo pueden observar, lo pueden ver, estudia, periodísticamente investiga, labura el tema leccionario en Argentina. Lo hace desde esta mesa, lo hace desde su trabajo periodístico en el diario Perfil. O sea, podríamos decir que lo que viene ahora con este disparador, y me voy hacia el tótem, atención porque la mesa recién arranca, tenemos que hablar del prefecto detenido hoy, de Luffy, lo trae Romina Mangel, estaremos hablando de lo que está pasando en Dolores, vamos a estar hablando con Fernando Carnota también de más cuestiones políticas, seguimos con Mariano, te vas a meter porque todo desemboca en vos, vamos a seguir hablando de economía con Maxi Montenegro, pero ahora vamos con con Javier a meternos en otro tema.
Fíjense que todo está atravesado por la cuestión eleccionaria. Timerman vino el otro día, ya está sentado en la mesa, estuvimos charlando con él, analizando con él cuestiones que tienen que ver con los números que se viven en la política en Argentina. El laboratorio del PRO laburando esos números, la cantidad de carpetas y de números que trajo Timerman. Fíjense, en una bolsa lo trajo. Yo con esa bolsa voy a comprar 4 kilos de vacío para el fin de semana. ¿Qué tenés? ¿Parcial? Mirá esas. Hay cuadros. Es tremendo. Bueno, impresionante. Disparador, nos metemos con este tema. Momento calmo en la noche, enfocalo a Javier. Laboratorio del PRO, la política, números, mediciones. Señoras y señores, segunda parte del programa, carrera presidencial. Largaron. El gobierno acusó recibo de los últimos reclamos de la Unión Cívica Radical y el propio Macri encabeza la idea de la fórmula compartida. Yo soy radical, yo quiero un candidato radical. Creo que la Unión Cívica tiene que tener candidato propio, con propuestas radicales, con programas radicales, con ideas bien radicales, ganaría las PASO e incluso después sería más fácil ganar las generales. Y yo creo que hoy un programa radical tendría más chances de ser acompañado por las mayorías que un programa del PRO. A mí y seguramente a muchos radicales no nos entusiasma el cargo, porque si lo que se trata es darnos un cargo de vicepresidente de la República, con eso no van a cambiar nuestras convicciones. Yo vengo sosteniendo una crítica muy contundente respecto de la conducción del Estado Nacional y una oferta de una candidatura en la fórmula presidencial no me hace cambiar el concepto. Yo creo que el gobierno se equivocó desde el primer día. Más allá de la resistencia interna de la mesa chica, el presidente convocó a los gobernadores y referentes radicales para tratar de evitar una ruptura. Hoy ir con Macri en la boleta me parece que es una complicación, pero me parece también que la necesidad, la cuestión no pasa fundamentalmente por los nombres, sino por las propuestas. Creo que muchos radicales, tal vez pensando en quien fue su último gran líder, estén también imaginando otras alternativas distintas a las que hoy le propone la Alianza Cambiemos. Si no hay cambios de reglas de juego, que son estas, no es un ministerio más, un ministerio menos, no somos mangueros, sino tener una mesa institucionalizada que discuta previamente las políticas públicas de manera institucionalizada, es muy difícil seguir. En las últimas horas, los integrantes del círculo más cercano a Macri fueron convocados a Olivos para lograr el consenso necesario y cerrar una propuesta que tranquilice a todo el radicalismo. Hay quien expresa disidencias, que expresa opiniones, visiones distintas, pero creemos que el grueso, absolutamente el grueso de los referentes más importantes, de las fuerzas que componen Cambiemos, ratifican el apoyo a la coalición. Mientras tanto, Durán Barba se encargó de poner un poco más de incertidumbre a esta interna de Cambiemos. El doctor Velasco definía al vicepresidente como un conspirador resuelto. Por eso no es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del presidente. El presidente tiene que escoger a alguien de su confianza. Bueno, bienvenido Raúl, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Javi, Laboratorio del PRO, estamos hablando de política, elecciones, se lanzó la carrera. ¿Cómo abrís esta segunda parte del programa? ¿Con qué querés abrir? ¿De qué manera, Javier? Mirá, el disparador un poco expone esta ofensiva radical a la que supuestamente el gobierno había cedido para abrirle espacios, para rediscutir. Incluso se lanzó la semana pasada la idea de que se podía abrir la fórmula presidencial. También empezaron a salir medidas económicas. No deja de llamarme la atención que a la hora de medidas económicas se recurra al radicalismo porque no han tenido una gran experiencia histórica exitosa respecto a ese punto. Maxi no me va a dejar mentir. Pero bueno, empiezan a aparecer los tiempos eleccionarios y el gobierno claramente está en problemas y recurre a todo para tratar de contener a sus aliados radicales que para nosotros no son importantes vistos desde acá, desde la mesa, no de animales sueltos, sino de la mesa en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad, en provincia, es muy fuerte la impronta PRO. Pero en el interior es clave la impronta radical. De hecho, prácticamente todos los candidatos a gobernador son radicales. Los gobernadores de Cambiemos son radicales, no son del PRO. Desde ese punto de vista, para el PRO es importante mantener la alianza. Ahora, ¿la mantienen con el cargo de vicepresidente o, como dice Durán Barba,
en realidad les están dando un poco el chupetín para que se entretengan un rato. El turco así siempre me decía, caramelos de madera espolvoreados ligeramente en azúcar impalpable. Porque lo que está transmitiendo Durán Barba, que es un poco lo que en privado también transmite Marcos Peña y lo que en privado también transmite el presidente de la Nación, es que no están muy cómodos con la posibilidad de que se abra la fórmula presidencial y quede al mando del Senado un radical o un representante del radicalismo y no de alguien, como dijo Durán Barba, del riñón del presidente de íntima confianza del presidente. ¿Con la idea de Lustó ahí? Yo puedo decir algo, para mí es mucho más incómodo para Macri que en vez de haber un radical al frente del Senado haya un kirchnerista porque perdió las elecciones. A mí me da la sensación. Yo creo que el gobierno todavía no tiene cerrada, la oferta de compartir la fórmula todavía está arriba de la mesa. Y si vos ves hoy, comparto con Javier esto, los que hoy tienen una postura más dura son Estorani, que estuvo acá la otra vez, Alfonsín, que también estuvo, Casela. Ahora, no vas a encontrar un gobernador del radicalismo ni un intendente del radicalismo que saque los pies del plato ahora, por lo menos. Y me parece que la oferta de la vicepresidencia está en la mesa y por supuesto que hay tirantes adentro, ¿no? Porque Durán Barba no quiere. Ahora hay que ver si finalmente en esta también Durán Barba sigue con su postura y gana o no. Ahora, abro la mesa a Timerman y es de todos, chicos, el programa. Por favor, charlenlo, conversenlo. Romy, por favor, acá no hace judiciales solamente, ni máximo economía, o sea, todo es de todos. La posibilidad de que se enfrenten, que es una fórmula radical pro, o sea, en este caso, que Lustó acompañe a Macri. ¿Eso suma votos? ¿Está estudiado? ¿Lo estudiaron ustedes, Raúl? No, bueno, sumar votos suba. Hay una de las encuestas, hay una cosa que llama la atención respecto a las encuestas. Te voy a contestar la pregunta. Vos decís, ¿cuántas encuestas? Estas son de los últimos días. Es impresionante la cantidad de encuestas que se están haciendo en la República Argentina. ¿Vos estás de acuerdo? Es impresionante. Todo eso tiene una razón muy concreta. Tiene una razón, que es la posibilidad de que Cristina sea presidenta. No, yo me refería el abaratamiento del costo de las encuestas. Por IBR. Claro. Sí, pero se hacen de todas. Mirá, yo traje un ejemplo de una hecha con panel. Ahora están buscando alternativas. Entonces, como dato, pero lo increíble es que ahora hay muchas encuestas que se traducen instantáneamente al inglés. Porque hay una demanda de los fondos de inversión. Hay mucha demanda de esos fondos permanentemente y ¿Qué son va a algunos pasar? de los que ¿Pero hay financian cada vez esas más encuestas que dan a Cristina con posibilidades serias? En los últimos 7 días favorecen a Cristina. Sí. En los últimos 7 días. La situación hoy es, en términos generales, Cristina gana la primera vuelta. Eso lo dan casi todos. Que ese es un tema también porque va a asegurar una gran cantidad de legisladores. Así es. No es lo que marcan las elecciones provinciales, ¿no? No es lo que marcan las elecciones provinciales, por eso no se nacionalizan más las elecciones provinciales. ¿Cómo es eso? A ver, esa de vuelta me Pero gustó. vos también, Claro, Javier, nosotros venimos de tener 4 elecciones provinciales, 2 para elegir gobernador y 2 donde hubo paso, y en ninguna ganó el kirchnerismo. Y tampoco ganó Cambiemos, porque ganaron los oficialismos. Sí, pero ganaron los oficialismos. A ver. Ganaron todos los oficialismos. Sí, efectivamente. En Río Negro ganó el Movimiento Popular Neuquino. En San Juan... en Neuquén. En Neuquén. En Neuquén ganó el Movimiento Popular Neuquino. En San Juan ganó Uñac, el actual gobernador, en La Paso. En la elección para gobernador, este domingo, ganó la candidata de Beretilnec, oficialismo en Río Negro. Y en Chubut, el candidato más votado es el actual gobernador, aunque la lista kirchnerista que tuvo paso, con 3 candidatos, todos sumados, le ganarían al actual gobernador. Pero como candidato único, gana el gobernador. Lo que digo con esto es, ¿qué se dice en el laboratorio del PRO? Donde se están festejando los corners, no se están festejando los goles, se están festejando los corners. Corren a favor, festejan. Porque así como Cristina no gana, Cambiemos queda tercero. Y el candidato de Macri en la Paso de la Pampa pierde con el candidato radical. No, festejan que no gana el kirchnerismo. Claro, bueno, Eso y festejan. festeja que no gana el kirchnerismo y festejan que ganan los oficialismos. Esperando que bueno, cuando llegue la nacional, gane el oficialismo.
con esa expectativa, separando, y por eso, si vos le das hoy a firmar al gobierno estos resultados, que ganen los oficialismos, te lo firman pero ya. Que no gane ninguna sola provincia. ¿No es un centro para la tercera vía eso? No, bueno, hoy escapan de un lado y escapan... Claro, ese es el tema, Fer. Hoy escapan de un lado y escapan del otro. Si no te ganan los kirchneristas, si no te ganan los de Cambiemos, no estarían festejando los de Alternativa Federal. Bueno, pero hoy... Dale, Fer, dale digo una cosa, hoy escapan de un lado y escapan del otro, porque vos estamos viendo y observando. Primero, ¿cómo Infran desdobló las elecciones? Porque no quiere quedar eso para vos? ¿Qué lectura hace? Infran adelanta porque quiere que... No adelanta, fija fecha. Bueno, fija fecha. Está bien, fija fecha, pero desdobla. Explícamelo fácil eso, Fer. ¿Qué significa eso? No va a tener la elección a gobernador el mismo día que la elección a presidente. ¿Pero para qué? Para no tener que tener a Cristina en la boleta. Para no estar pegado a la suerte de un candidato peronista, Cristina o el que sea. Para que se juzgue su gestión, nada más en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Formosa, digo, su gestión en la provincia. Ahora, vos ves que la estrategia, además del kirchnerismo, es empezar a delegar las candidaturas. Dejar, digamos, en vez de quedar atado a una posible derrota, no tener candidato directamente o bajar su candidato para favorecer al otro candidato peronista. Esto está pasando en muchas provincias. Efectivamente, pero pasan cosas como la siguiente. Vos fíjate, en Río Negro Cambiemos sacó 6%. Sí, vos no pensás que en la elección presidencial Cambiemos va a sacar 6% en Río Negro. Es decir, ahí la gente votó la gestión provincial. Cuando llegue la nacional va a votar diferente. La presidencial es otra cosa. Totalmente diferente. Pero va a sacar más de 6%. Porque tengo acá el cuadro, pues se lo pedí, lo armamos con la producción hoy. En Río Negro, donde Cambiemos sacó el 6%, en 2015 sacó el 3%. ¿Cómo no es para eso? la presidencial, sino para la provincial. Sí, no para la presidencial. En Chubut. Ahí lo tenés, Javi. Ahí lo tenés. Ahí mirá. lo tengo. Ahí lo tenés. Mirá. Tenemos ahí. A ver, vení, Javi, vení. Porque duplicó los votos, entonces. Comparemos manzanas con manzanas, peras con peras, porque si no, todo es fruta, pero mezclamos sandía con banana. Entonces, para la lógica provincial, porque también hay una lógica provincial, insisto, nosotros desde Buenos Aires vemos las cosas como creemos que se ven en todo el país. Y las dinámicas provinciales son muy locales, sobre todo con elecciones desdobladas y con gestiones provinciales ya lo habló Maxi varias veces, con una cantidad de fondos distintos a la del Estado Pero, Nacional. Muchachos, ustedes me pierden a mí. Yo les hago esta pregunta. Yo vengo a hacer el programa con ustedes acá, hice como todos ustedes un montón de cosas durante el día y quiero irme clarificado a mi casa. ¿Qué hago, muchachos? Con lo que ustedes me están contando, ¿tomo como idea? ¿Puedo tomar la casuística de las elecciones provinciales para saber qué va a pasar en la nacional o no? No. Pero deberíamos comparar los resultados de las provinciales que se dieron hasta ahora en 4 provincias con las que se dieron en 2015. ¿Y qué te dice ahí? Que es lo mismo. Es básicamente lo mismo, con algunas... Neuquén, 15%, en 2015 sacó Cambiemos, ahora 15.1%. En San Juan sacó 12 en el 2015, duplicó ahora 32%, aunque haya ganado UNIAC, la PASO. Pero Cambiemos mejoró mucho. Pero que, a ver, pero ahí para comparar una dinámica que no es la misma. No, por claro, eso. claro. Están evaluando Timerman, la provincial. Maxi y Rosendo. Sí. Dale. El tema es que cuando hay una elección provincial y se eligen solo autoridades provinciales, la evaluación que hace la gente es la performance del gobierno provincial. Claro. El gobierno nacional del 2015 hasta ahora se ha deteriorado. Mucho. No va a sacar los mismos votos que sacó el 2015 en una nacional. Y no nos olvidemos que ganó por 2.6. Mauricio Macri le gana a Daniel Scioli por 2.6%. Y Mauricio Macri en la gestión nacional se ha ido deteriorando desde el punto de vista de imagen. Empezó con 64% de imagen positiva y hoy está debajo de 30%. Entonces hay un deterioro. Va a sacar en las elecciones nacionales menos votos que los que sacó en el 2015 si las elecciones fueran hoy. Maxi y Rosendo. Acá hay algo muy simple que explica por qué los gobernadores disocian la elección nacional de la elección provincial. Incluso gobernadores como Gildo Infran, que no tienen ningún riesgo de perder la provincia. Acá hay 2 líderes nacionales, Cristina y Macri, que tienen hoy en porcentaje de votos mucho menos de lo que aspiran cada uno de los gobernadores en su territorio. Es decir, Cristina tendrá 30, 35
Macri tendrá 30, un poquito menos. No hay ningún gobernador que aspire a sacar eso. No. Es decir, todos los gobernadores tienen pisos de intención de voto en sus provincias muchísimo más altos. ¿Para qué se van a asociar? De un lado los que están con Macri, o del otro los que tienen alguna simpatía dentro del peronismo con Cristina, con dos líderes nacionales que hoy vienen para abajo. Es decir, que en todo caso están dirimiendo una discusión de quién es más rechazado, si Macri o Cristina, pero en términos del voto provincial, es decir, ni el gobernador de Formosa o el gobernador de Jujuy Morales o lo que pase en Santa Fe o en Mendoza se quieren atar a efectivamente dos dirigentes políticos que tienen menos porcentaje de voto en sus provincias de lo que tiene el propio gobernador. Rosendo y Romina Mangel. De dos cosas. Primero, las elecciones anticipadas no anticipan resultado nacional, pero crean clima político. Son dos cosas distintas. No, claro, crean clima político. Cambiemos no tiene un buen clima con estas elecciones. No, por ahora no. Segundo, cualquier análisis comparado nos muestra que en el 80 y pico % de los casos, lo que las encuestas decían que iba a pasar 6 meses antes no es lo que pasó. Es verdad. Ni pasó en Estados Unidos, ni pasó en el Reino Unido, ni pasó en Italia, ni pasó en Francia, ni pasó en Brasil. En Israel tampoco, porque daban, ¿no es cierto?, en Netanyahu por debajo de lo que está sacando, ¿no es cierto? Entonces, guarda, y esto me parece que es un punto a tener cuidado. La foto de hoy normalmente no tiene que ver con la película que viene. Un dato... Me había pedido Ronnie y voy como Fer. Me había quedado con lo que dijo Max de los gobernadores, que esta es una lógica que se da en todas las provincias, menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde te tracciona la mayor cantidad de votos. Lo trató de hacer Vidal, pero no la dejaron. Y por eso, cada vez que nos encontramos con algún dirigente de la provincia de Buenos Aires, está las puteadas y muy enojado. Porque no entienden la estrategia de Mauricio Macri de llevarla a una encerrona a María Eugenia Vidal. Porque es la provincia donde Cristina más fuerte es. Claro. Es una provincia donde Macri está más débil y donde Cristina está más fuerte. Y María Eugenia Vidal en el medio, tipo sándwich, trata de ver cómo lo levanta un poco a Mauricio Macri y le tiene que ganar al candidato de Cristina. No te olvides que Macri, habiendo ganado el balotaje en el 2015... en la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli, perdió las PASO, perdió la general y perdió el balotaje. Y María Eugenia es gobernadora gracias al corte de boleta. Yo creo que María Eugenia puede volver a ser gobernadora, pero creo que nuevamente gracias al corte de boleta. Por un corte de boleta que tiene que ser feroz. Tiene que ser más importante que el anterior. Y la salida del peronismo bonaerense. En este caso porque no hay segunda vuelta. Qué bueno cómo analiza, me encanta la libertad. Macri, esto es información, ¿no? Macri el viernes almorzó a solas con el único radical que hoy los números en las encuestas que tiene el gobierno le suman una fórmula, que es Lustó. El viernes almorzaron a solas Lustó y Macri, porque es el único radical que hoy le sumaría en una fórmula a Macri. ¿Pero por qué? ¿Por qué almorzó a solas? Porque tiene que regenerar o intentan regenerar lo único que está roto entre ambos, que es la confianza. La confianza entre Macri y Lustó está rota, hoy está seriamente dañada. Con lo cual, para que en un futuro Macri, con esta fórmula abierta, acepte que sea Lustó, lo que hay que regenerar y reconstruir esa confianza, más allá de Durán Barba, más allá de todo. Que también lo tiene Javier el tema, ¿no? Durán Barba rompe un poco el clima con los radicales. ¿Cómo? Yo también almorcé con Lustó. No está quebrada la confianza entre Macri y Lustó. Está quebrada entre Marcos Peña y Lustó. No es lo mismo, a pesar de la Marcos simbiosis. Peña es Macri. A pesar de la simbiosis. ¿Por qué Javier de hace por ver, mira, enfócalo calvo. ¿Por qué Javier pone frunce el ceño el hombre de perfil? El gobierno ha sido muy inteligente en utilizar a Marcos Peña como pararrayos. Y creo que el propio presidente ha sido muy astuto. Todos le caemos a Marcos Peña, e incluso sobre todo le caen a Marcos Peña dentro del gobierno, dentro del propio oficialismo, para no caerle a Macri, porque Marcos Peña es Macri. Sí, señor. Entonces es más fácil pegarle a Marcos Peña que pegarle directamente al presidente de la Nación, que no solamente es el presidente, sino que es el líder de toda esta movida. Por eso digo, Marcos Peña es Macri. Equipo. Marcos Peña es Macri. Si está rota la confianza ahí, está rota la confianza con Macri. Bueno, por ahora, eso tiene todos que hablar ustedes todos podrían asegurarme en esta noche que Cristina juega.
¿Vos, Timerman? Yo creo que sí, que Cristina juega y que va a jugar por primera vez Paso. ¿Con Scioli? Con Scioli. Y no solo con Scioli, puede ser que se sume Felipe Solá, si es que no es el candidato a vicepresidente de Cristina, y puede ser que se sume Guillermo Moreno a esas pasos y se hacen dentro del PJ. No, yo creo, y por la información que también que se maneja dentro del kirchnerismo al que soy tan afecta, que Cristina puede dejarlos pedaleando el 21. Y si Cristina se baja el 21, el gobierno tiene un problema. ¿Cómo, Romy? ¿Por qué tiras esta bomba? Pará. ¿Por qué a las 0.25 me veías medio... ¿Por qué tiras esta bomba a esta hora? Frío, Pará, a ver. Tomame a Mangel y seguí con esto. A ver, Romina, ¿tenés info? Sí. Que uno de los escenarios que se evalúa dentro del kirchnerismo es la posibilidad de que Cristina Kirchner se baje, pero no ahora. No te lo va a decir ahora, ni en 15 días, ni en 20. El día anterior al cierre de las listas, Cristina no aparece. ¿Qué hace el gobierno cuando toda la estrategia de las elecciones tiene que ver justamente con polarizar con Cristina Kirchner? Quien le genera el peor problema para el gobierno hoy sería que se baje Cristina Kirchner. ¿Vos pensás que Cristina no lo evalúa? Sobre todo teniendo en cuenta, además, ¿pero tiene un candidato de confianza para ir en lugar de ella? Bueno. Porque no ahí existe, también toma un poder... Ese traspaso de votos automático no existe. Pero sí lo que existe entonces es una gran paso. Si Cristina se baja, da un espacio para una paso muy grande. O la unificación del peronismo también. No, porque hoy vos tenés dos pasos. Con Cristina, ¿sabés qué pasa? Que vos hoy con Cristina tenés dos pasos peronistas. Tenés las pasos del Partido Justicialista orgánico, en donde Unidad Ciudadana se va a meter para competir con Cristina contra los candidatos que el partido proponga, y el otro espacio de las pasos peronistas será de Alternativa Federal, en donde estarán Labaña, Siaceta, Massa, Urtubey. Fer nos lleva... No, pero perdóname, porque lo que dice tiene razón. Si Cristina se baja, desaparece ese espacio de las pasos y se arma una gran paso peronista con los dos sectores en un mismo espacio. Pero nos lleva a nosotros el mismo tono, nos lleva a nosotros a hablar, terminamos nosotros enmarañados, nos arrastra como un trasmayo, que acá terminamos hablando de Cristina y del laboratorio del PRO, y parece que los de Alternativa Federal no jugaran. A ver, muchachos, ¿quién tiene los números también de la Alternativa Federal? Alternativa Federal, a ver, también está en Massa, este momento son Urtubey, Labaña. A ver, dale. Básicamente son dos candidatos si Roberto Labaña estuviera en ese espacio, digamos. Pero dijo que no. Bueno, pero a ver, digamos, escuchemos, vamos a analizarlo como si estuviera y después lo separamos. Dale. Porque hasta ahora todas las encuestas, no hay encuestas posteriores, todas las encuestas son anteriores a hace 3 días que dijo que tiene un proyecto diferente. Están los dos en 11, 12 puntos. Los dos. Tanto Sergio Massa como Roberto Labaña. Urtubey está en 6 puntos, Pichetto está en 1 punto, digamos. Si vos lograras sumar eso, Macri no entra al balotaje. Repetime eso. Si vos lograras que uno solo de esos candidatos tuviera todos los votos, Macri no entra al balotaje. Frenate ahí y te pongo en una complicación. O te meto en a ver cómo salís de esta trampa en la que te metiste solo. Si hace un rato le dijiste a Mangel que es difícil que se transfieran los votos porque fue el ejemplo de Brasil, ¿cómo podrían transferirse los votos de Urtubey a Massa, de Labaña a Massa, de Pichetto su punto a Massa o a Labaña o al revés? Si no los transmite Cristina, si no lo contagia Cristina, ¿por qué podrían contagiarse en otro espacio? Los votos de Urtubey a Labaña no serían difíciles, los de Pichetto tampoco, porque Pichetto le va a terminar dando el apoyo a Labaña. No nos olvidemos del rol de Schiaretti, la reunión de Schiaretti con Lifchitz, digamos, lo que pasó después, que presuntamente en este programa hablamos, Schiaretti le va a decir a Roberto Labaña que tiene que jugar las pasos. Después de eso Schiaretti dio otros movimientos y daría la impresión que está buscando la generación de un espacio más amplio. ¿Por qué? Porque los votos que Roberto Labaña pretende traer a la mesa, que son los votos del radicalismo alfonsinista, eventualmente de Martín Lustó en la capital, del socialismo de Santa Fe, no van a ir a jugar unas pasos en un espacio peronista como es Alternativa Federal. Javi. Entonces hay que ampliar ese espacio, hacer uno nuevo. Por eso me parece poco probable que Labaña participe, ya no por sus
ambiciones presidenciales o de ser rey de la Argentina, no me resulta factible que participe de un espacio que él quiere armar por fuera del peronismo, que sume peronistas, pero que compita junto a radicales, junto al Frente Progresista, al socialismo. Entonces ahí no va a haber paso. Ahora, no va a haber yo me pregunto, en el menú electoral argentino, en el menú electoral argentino, ¿hay espacio para tantos espacios? Porque se viven generando espacios. Bueno, pero no nos olvidemos de un dato, porque nosotros estamos hablando todo el tiempo del 22 de junio como la fecha clave y sensible y definitoria de candidaturas, lo cual es cierto, pero también es cierto que antes hay una instancia muy interesante que ya nos define el panorama, que es el cierre de alianzas. Así es. Primero está el cierre de alianzas. ¿Cuándo es el cierre de alianzas? 22. No, el 12. Es el 12. Entonces, en el cierre de alianzas vos ya vas a saber si hay unas pasos de Alianza Federal, unas pasos de Unidad Ciudadana con otros candidatos peronistas, cómo juega algún otro espacio que intente generar la Baña. Ahí ya vas a tener una primera foto. ¿De dónde juega Cristina o no juega Cristina? Vos tenés muchas elecciones en el lomo, ¿no? Transmitidas y laburadas como periodista. Sí. ¿Cómo es esta? Pues yo tengo solo una con Animales Sueltos. ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar a partir de junio? Cuando queden claros los candidatos, ¿nace otro tipo de dialéctica en los medios y ¿sí? ¿Cambia el país en ese sentido? Las elecciones sale, de acuerdo a la cobertura de muchos de todos nosotros que hemos trabajado en estas elecciones, cambiaron mucho desde las PASO. Desde las PASO y sobre todo este año con el desdoblamiento de casi todas las elecciones provinciales. Eso te cambia todo el escenario y todo el panorama. Y las PASO son una enorme encuesta real, mucha más precisa que esa, porque es el voto, es verdad, concretamente, que te define prácticamente la primera vuelta. Rose, y voy con Romina. Atentos, primer plano a Romina Mangel. Detuvieron a un prefecto importante hoy y lo va a contar Mangel. Hay novedades desde Dolores. Este es el rostro de una Romina Mangel que labura full time. Sale tempranito, lleva a la nena al colegio, va a Radio AM870, habla con habla con el otro y está a esta hora firme. Rose, y vamos con esto. Quiero dos, tres cosas que me fui quedando enganchado. Para mí, Macri no lo elige a Lustó de candidato a vicepresidente. Es una noche de bombas sobre el final. No, mi opinión te Perdón, ¿podés repetir? No escuché bien. Macri no lo elige a Lustó de candidato a vicepresidente. Sí, yo también. Guarda que acá hay un problema de personalidad. Hay veces que a los líderes políticos tenés que analizarlo por ahí. Él no lo va a elegir, ¿no es cierto? Y mi opinión, con Lustó le ha pasado lo mismo que con Pratgay. La embajada de Lustó en Estados Unidos terminó rompiendo su afecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Cambiemos? El gran problema con Lustó es que no enfrenta a Larreta en la ciudad. Lo que ellos tienen, si Larreta lo enfrenta Lustó lo enfrenta a Larreta en la ciudad, Larreta corre riesgo. La miércoles, Rosendo. Pero escúchame, el que esté enfrente... Está bien, Rosendo. ¿Para qué se va a atar Lustó a un gobierno en decadencia, digamos, que está desvalorizado? Te estoy diciendo, si lo enfrenta a Larreta en la ciudad... Bueno. Señores, Romina Mangel lo trae, es un tema muy, pero muy importante en el día también. ¿Quién es el que quedó detenido, Romy? Bueno, te voy a hacer un 2x1 de Dolores, de una causa que empezó chiquita. ¿Te acordás que se hablaba que era la contraofensiva de Cuadernos? Finalmente se mostró que esta causa tiene vida propia y que cada vez va tomando una dimensión mayor, mientras esperan novedades de la Cámara de Mar del Plata, que tiene que confirmar o no al doctor Alejo Ramos Padilla al frente de esta investigación. Se detuvo a Marcos Antonio Lufi, tiene 46 años, es un prefecto, integra las fuerzas de 1993, pero no es cualquiera, es jefe de personal de navegación, trabaja en el edificio Centinela y está acusado ¿de qué? De lo mismo que acusan, digamos, a los que son los proveedores de información de D'Alessio. Todavía no se termina de entender y el juez no termina de armar el rompecabezas de quién trabaja para quién. Pero lo cierto es que esta persona, igual que Bidone, que ese es el 2x1 que te iba a hacer, le proveían información a D'Alessio acerca de comunicaciones, podían interferir, tenía aparatos para interferir comunicaciones, y con esto, ¿qué era lo que hacía D'Alessio? Tenía comunicaciones, tenía viajes, tenía migraciones a través de distintos proveedores, llamémoslo así. Entonces venía y te decía, Ale, estás complicado con una causa. Vos decías, no, la verdad que yo no tengo nada. Mirá, bancame un poco, te voy a mostrar. Vos no te estás comunicando con este teléfono, este y este.
Pues sí, la verdad que sí. ¿De dónde surge eso? De una causa que yo en realidad es una precausa. Yo te puedo sacar de acá. Y en realidad eran tipos que le conseguían listados de teléfonos de las compañías o que podían intervenir algún teléfono. Vos te asustabas y te sacaban de supuestas precausas o investigaciones que nunca habías estado. Esa era la dinámica de esta asociación ilícita, que después tenía los canales a través de los cuales además apretaban, que tenía que ver con distintos periodistas o con algunos periodistas en particular. ¿Qué es lo que encontró? Ya son 4, vos ya tenés a 3 AFI o ex AFI detenidos, y ahora se suma un prefecto. El jueves va a ser un día muy importante porque van nuevos testigos a Dolores. Y en el medio de todo esto, entre los nuevos testigos, ¿se acuerdan que contamos acá el ex marido de la actual pareja del fiscal Stornelli, a quien habían caminado también y que buscaban a ver cómo lo podían llegar a complicar? Va Olmedo a declarar el jueves. ¿Olmedo? Olmedo va a declarar el jueves, exactamente, porque D'Alessio... ¿Como testigo? Como testigo, porque D'Alessio le había prometido, digamos, también darle una especie de equipo de campaña y manejarle la campaña con vínculos con la Embajada de Estados Unidos. Así que va a tener que ir Olmedo a declarar el día jueves. Va a ser un día muy movido en Dolores. Y lo que todos esperan es ver qué va a pasar con Vidone. Vidone era fiscal de Mercedes, un fiscal que apartaron por el momento rápidamente y actuó bien la provincia de Buenos Aires. Y la gran pregunta es, si acá Mariano sabe, si un fiscal puede o no ser arrepentido. Sería el primer funcionario judicial arrepentido en la historia judicial. Los que dicen que no puede, es porque dicen que la Constitución Nacional no deja a ningún funcionario que pueda ser pasible de juicio político ser arrepentido. Los que dicen que sí, dicen que Vidone no es un funcionario nacional y que podría declarar como arrepentido. ¿Qué sabe Vidone? Mucho. La pregunta es, ¿por qué el fiscal de Dolores hace 4 o 5 días lo viene escuchando a Vidone si no va a hacer un acuerdo con él? ¿Para qué lo escucha? ¿Sabes para qué le sirve todo lo que escuche Vidone si no hace el acuerdo? Nada, para tirarlo, porque no lo puede usar para nada. No es válido. Si no se llega a un acuerdo, lo que dijo el arrepentido no es válido. Pero ¿para qué lo escucha si dice que no se puede arrepentir Vidone? Es que yo no creo que no se pueda. Esa es la gran discusión. La ley tiene una primera interpretación, que es lo que dice, y no dice funcionarios públicos no pueden arrepentirse. Entonces, lo que no está prohibido está autorizado. Dicen los de juicio político. Pero, no está pero este hombre es de la provincia. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto no puede? Y este es un engranaje muy importante, porque D'Alessio lo usó mucho para lo que vos decís, que es que le intervenga a teléfonos. Este señor declaró, apenas se enteró que D'Alessio estaba preso, hizo una denuncia contra D'Alessio. ¿Él qué hacía? D'Alessio le daba unos teléfonos y en una causa donde tenía varios teléfonos de imputados, metía los que le pedía D'Alessio. Bueno, señores, gran programa hoy. Pasó de todo en esta mesa y hay más. Javi, última con vos. ¿En la UCR no cayeron bien los dichos de Durán Barba? No, de hecho salió a contestarle Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, diciendo que, recordemos que Durán Barba había dicho que a él le parecía que en la fórmula con Macri tenía que ir alguien de confianza y no tenía que ser un radical. Y Morales rápidamente le respondió diciendo que a él le tenía sin cuidado lo que dijera Durán Barba. Cosa que le pasa, te diría, al 120% de los radicales. No les interesa, no les cae bien. Recordame una cosa, Barba. ¿Dijo que no tenía que ser un radical o tenía que ser alguien de confianza? Tenía que ser alguien de confianza y dio ejemplos de vicepresidentes en otros países que porque traicionaron. La palabra confianza es una palabrita que usamos hoy. Dijo, bueno, por eso, pero no dijo no tiene que ser radical. ¿Por qué? Bueno, dijo, pero espera, dijo no tiene que ser de confianza. Y hoy que hablamos, ¿qué es lo que quiere lograr el presidente con Lustó? Regenerar la confianza. Marcos Peña en una reunión hace 3 días con inversores extranjeros. Le preguntaba, una de las preguntas que le hacen, además de si Cristina se va a presentar y si le gana o no a Cristina, es si se va a romper con el radicalismo. Marcos Peña le dijo, quédense tranquilos, esto es ruido de los radicales ante la convención, pero lo tenemos todo arreglado. Corte y ya nos vamos. Señores y señores, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana si Dios quiere. Felicidades. Gracias. Chao, gracias Rosendo, gracias Raúl, muchas gracias. Mañana miércoles, ¿no? Mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Noche de Copa. Boca. ¿Ganaron ustedes? Juega Boca, sí, claro. 1-0. Goleamos 1-0. ¿Qué Copa? Copa Libertadores. No existe.
Ganamos la Superliga. Chao.